Bien, entonces tenemos dos tipos, dijimos que tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. Unos son las purinas, que son la adenina. O sea, la adenina es la base nitrogenada, ¿verdad? Adenina y la guanina. Dijimos que son más grandes y dijimos que cuando están en forma de nucleótidos del ARN, entonces tienen otras funciones. Algunas de esas funciones son, por ejemplo, proveer energía, el ATP, ¿cierto? El ATP es un nucleótido de ARN y también sirven para, algunos sirven como segundos mensajeros en el proceso de señalización intracelular, o sea, en el campo que se denomina biología modular, que es la señalización intracelular. Entonces, esos segundos mensajeros son el AMP cíclico y el GMP cíclico. Son segundos mensajeros. Esa es otra de las funciones que tiene. Y por otro lado tenemos a las pirimidinas. Las pirimidinas que son son tres. Son la citosina, Timina y uracilo. la timina, permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Bueno, vamos a ver, ojalá que no haya más interrupciones. Entonces, las pirimidinas son la citosina y la timina. Y tenemos otro que es el uracilo. Estas son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Y recordamos que la timina, esa base nitrogenada, se encuentra solamente en el ADN, mientras que el uracilo solamente se encuentra en el ARN. Todas las demás se encuentran en ambos, pero timina y uracilo, timina en el ADN y uracilo en en el ARN, son desde el punto de vista de la información, son nucleótidos complementarios, o sea, son nucleótidos sinónimos. O sea, una timina en el ADN significa lo mismo que un uracilo en el ARN, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista informático, las moléculas son ligeramente diferentes, pero desde el punto de vista de la información son la misma cosa. Bueno, entonces, continuando, la nomenclatura de los ácidos nucleicos es la siguiente. Digamos que el azúcar es una ribosa. El azúcar es una, o desox es, bueno, una ribosa, ¿verdad? Y se encuentra unida esa ribosa a una adenina. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? Y solamente tiene un fosfato. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? Entonces se va a llamar CMP. O sea, el nucleótido, la base nitrogenada de citosina y solamente tiene un fosfato, ¿verdad? Entonces se llama citidina monofosfato. Citidina monofosfato. Si es una adenina, se va a llamar adenina monofosfato. Si es una guanina, se va a llamar guanosina monofosfato. Y si es una, ¿cuál me falta ahí? Me falta la T. Si es una T, va a ser una timidina monofosfato. Si tiene dos fosfatos, entonces citidina difosfato. Y lo mismo para las demás. Si tiene tres, se va a llamar citidina trifosfato. Adenina trifosfato.
o trifosfato de adenosina, le pueden, no adenina, sino que adenosina, ¿verdad? Citidina, adenosina, guanosina y timidina. Entonces, citidina trifosfato, adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, timidina, bueno, aquí cometí un error, porque el ARN no tiene T, ¿verdad? Entonces sería uridina monofosfato, uridina trifosfato. Estos son los nucleótidos de ARN, ¿verdad? Y toman esos nombres. Los nucleótidos de ADN, tienen la misma nomenclatura, pero le vamos a poner una D minúscula antes. Entonces, DCMP, desoxicitidina monofosfato. DAMP, desoxiadenosina monofosfato. Y así por el estilo. El resto es igual, ¿verdad? Con la excepción de que aquí sí sería desoxitimidina monofosfato. Con los de ARN sería uridina monofosfato, ¿cierto? Aquí no, aquí es desoxitimidina monofosfato. Y así es una nomenclatura bastante fácil, ¿verdad? Y esta nomenclatura es para los nucleótidos sueltos, para los que se encuentran sueltos, no formando parte del ADN ni del ARN. Bueno, entonces esas son las características generales. Esas son las características generales. Entonces, ¿qué carbonos son importantes para la ribosa y la desoxirribosa? Uno, el carbono 1', porque ahí va unida la base nitrogenada. Dos, el carbono 5', ahí van los grupos fosfato. En el carbono 2' es donde vemos la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Entonces es importante por eso también. Y otro carbono que es importante es el carbono 3'. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando se va a formar la cadena de ADN y la cadena de ARN, entonces un nucleótido se va a unir con el otro a través de esos dos enlaces, del enlace 5' y el enlace 3'. ¿De acuerdo? Entonces esos son importantes porque los enlaces, ¿cómo se denominan esos enlaces que van a unir dos nucleótidos consecutivos? ¿Enlaces qué? Fosfodiéster. Fosfodiéster, correcto. Enlaces fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster son también enlaces covalentes, como los enlaces peptídicos. Y se forman gracias a la energía que se desprende de un pirofosfato, o sea, dos fosfatos. Y entonces, cuando ya los fosfatos forman parte de la cadena de ADN o de ARN, ya no tienen esos dos fosfatos, solo sirvieron para originar energía, para que ese enlace de alta energía sirviera para crear el enlace que es el enlace covalente, ¿verdad? El enlace fosfodiéster. Bueno, entonces esto es importante. Los carbonos que participan en los enlaces fosfodiéster son el 5' y el 3'. Algo bastante importante. Vamos a limpiar la pizarra. Me va a venir una pizarrita, una tablet que sirve para eso, para escribir. Entonces vamos a tener una pizarrita completa porque con el mouse es un poco difícil estar en esto. Bueno, entonces vamos a dibujar otra vez el esqueleto de un nucleótido. Bueno, entonces aquí tenemos el oxígeno, tenemos el carbono, 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 los fosfatos, 1 a 3 fosfatos, ¿verdad? Y este es el carbono 5', y este de acá es el carbono 3'. Bueno, entonces una regla. Vamos a apuntar esa regla. Esa regla es, toda cadena, cuando hablamos de cadenas es
una molécula con muchos nucleótidos, con 2 o más nucleótidos. Toda cadena de ADN y de ARN se sintetiza en el sentido 5' a 3'. Esa es una regla, ¿verdad? Toda cadena de ADN o de ARN se sintetiza en sentido 5' a 3'. Bien, vamos a ver qué significa eso. Tenemos 2 nucleótidos que se unieron por un enlace fosfodiéster. Vamos a poner uno de los nucleótidos acá. Vamos a hacer una rueda para simular esto. Y vamos a poner un palito donde va el carbono 3'. Eso es solo para representar el nucleótido, ¿verdad? Y un palito para representar el carbono 5', que es el que tiene los fosfodiéster. Bueno, entonces este nucleótido, al formar un enlace fosfodiéster, forma un enlace fosfodiéster. Aquí lleva 3 fosfatos. Y aquí vamos a hacer el otro nucleótido, la parte 5'. Hacer el núcleo en forma de pelotita. Y aquí tenemos el carbono 3'. Bueno, entonces podemos saber cuál nucleótido es primero y cuál es segundo, con solamente 2 nucleótidos. No, ¿verdad? Podemos decir que este es el primero o que este es el segundo, o que este es el primero y este es el segundo. Como que no tendría mucha importancia cuál fue el primero y cuál es el segundo, ¿verdad? Pero en realidad sí la tiene. El primer nucleótido va a ser siempre este y no este. ¿De acuerdo? O sea, el primer nucleótido va a ser el que tiene su extremo 5' libre, sin enlaces, que tiene sus 3 fosfatos en el extremo 5'. Ese va a ser el primer nucleótido. Y este que tiene ocupado su carbono 5' en el enlace, pero que tiene libre su carbono 3', va a ser el segundo nucleótido. ¿De acuerdo? Y eso es así porque el tercer nucleótido, cuando se una un tercer nucleótido, tengamos una cadena de tres nucleótidos, entonces se va a unir acá, ¿verdad? Se va a unir acá. ¿De acuerdo? 3', el enlace fosfodiéster, ¿verdad? Aquí el 5', y aquí el esqueleto. Y el último siempre va a tener su extremo 3' libre. Por lo tanto, se dice, y es una regla, que cuando se sintetiza una cadena de ADN o una cadena de ARN, se va a sintetizar siempre en sentido 5', o sea, el carbono 5' libre, a 3'. ¿De acuerdo? Siempre es una regla, y esta regla es importante porque cuando nosotros secuenciamos una cadena de ADN, entonces siempre la vamos a leer en sentido 5' a 3'. O sea, cuando nosotros determinamos qué nucleótido va en cada posición de una cadena o de un fragmento de ADN o de ARN, vamos a tomar siempre en cuenta esto, ¿verdad? Vamos a leerle en sentido 5' a 3'. ¿Está claro? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, doctor. ¿Todo está clarito? Bueno, entonces ahora vamos a entrar a ver ya las cadenas de ADN y de ARN, ya las cadenas, ¿verdad? Las cadenas en sí. Bueno, entonces, ustedes ya para este momento ya leyeron los artículos que les puse ahí, y ahí les puse 2 artículos, les puse el artículo original de James Watson y Francis Crick, donde describen la estructura de doble hélice del ADN. Hasta ese momento no se conocía la estructura del ADN.
Se conocía ya la estructura de las proteínas. Ya hacía 10 años más o menos que se habían secuenciado las proteínas, ya se sabía que eran enlaces peptídicos y que estaban formados por aminoácidos y todas esas cosas. Pero, y la forma de la cadena de ADN nadie la conocía. Unos decían que era una sola cadena, otros decían que eran 3 cadenas, y habían varios equipos compitiendo por dilucidar esa doble cadena. Cómo esa doble cadena, que ahora sabemos que es una doble cadena, cómo estaba constituida, cuáles eran sus características. No es que no se sabía absolutamente nada, se sabían algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas se sabían? ¿Qué cosas se sabían? Se sabían algo que se llama las reglas de Chargaff. ¿Qué significa eso? Se conoce, o sea, un ADN o un ARN se podía cuantificar la proporción de nucleótidos que tenía. O sea, por ejemplo, qué porcentaje de adeninas, qué porcentaje de citosinas, qué porcentaje de timinas y qué porcentaje de guaninas estaban en ese ADN determinado. Eso sí se sabía. Y entonces se sabía, por esos experimentos, que siempre la adenina estaba en la misma cantidad que la guanina. Y se sabía que la timina estaba siempre, perdón, la adenina siempre en la misma cantidad que la timina. Citosina. ¿Ah? ¿Perdón? O sea, la adenina en Y en los, la citosina con... y la citosina, correcto, y la citosina en la misma cantidad que la guanina. Eso se conocía ya. Esto en los ADNs, pero en los ARNs no era así. O sea, en los ARNs se miraba que la adenina estaba en cantidad diferente que la timina y la citosina estaba en cantidad diferente que la guanina. Silencien el micrófono, please, ¿verdad? Por la bulla de fondo. Y cuando hablen, entonces lo activan, pero para evitar la reverberación y ese ruido de fondo. Bueno, entonces eso se conocía bien. Bueno, entonces, como esto era así, por lo tanto, estas dos que son pirimidinas, ¿cierto? No, aquí hubiéramos puesto timina. Vamos a poner timina acá y aquí vamos a poner adenina. Entonces, aquí tenemos juntitas las pirimidinas. Por lo tanto, las pirimidinas estaban en la misma cantidad que las purinas. Y obviamente, si por cada purina hay una pirimidina, entonces las pirimidinas iban a estar en el ADN, están en un 50%, y las purinas están en el otro 50%. O sea, están igualmente repartidas. 50%, ¿verdad? 50% purinas y 50% pirimidinas. Bueno, entonces, esto no se cumplía en el ARN, solamente se cumplía en el ADN. Entonces, eso ya se conocía, ¿verdad? O sea, que, ¿cómo les explico? Que la estructura del ADN era un rompecabezas que había que armar con los elementos que ya se conocían. ¿Qué otras cosas se conocían para el momento? Se conocía, por ejemplo, la forma general de la molécula porque ya existía una técnica que se llama técnica de difracción de rayos X. También se le denomina cristalografía de rayos X. Se apunta un rayo de rayos, se apuntan rayos X hacia las moléculas y entonces se obtiene una forma general, como una fotografía de rayos X de la molécula y entonces se puede ver la forma general de la molécula. No es que vamos a una fotografía, ¿verdad? De perfil como para Instagram, no, ¿verdad? No es así, sino que solo se ve una forma general de la molécula. Entonces, hay una señora que desarrolló bastante bien. Todo esto pasó en el Reino Unido, ¿verdad? Ellos son los buenos, fueron los buenos en este descubrimiento. Bueno, entonces había una señora en el Reino Unido, en otro laboratorio, un laboratorio que estaba también dilucidando la estructura del ADN, que es el laboratorio de un señor de apellido Wilkins. Y esta señora comenzó a trabajar para el laboratorio de Wilkins. Su nombre es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin se llamaba, ¿verdad?
Y entonces Rosalind Franklin era una persona bien metódica y había desarrollado la técnica de cristalografía de rayos X bastante. Y tenía imágenes bastante buenas de las moléculas. Y entonces lo que ella vio es que la molécula de ADN parecía como unas monedas apiladas. Así se miraba la molécula en la cristalografía de rayos X, ¿verdad? Como unas monedas apiladas. Así. Bueno, entonces Watson y Crick comenzaron a intentar dilucidar, eran unos muchachos. James Watson tenía como 21 años, algo así, estaba haciendo su doctorado, y Francis Crick tenía como 30 años, algo así, ¿verdad? Estaban jovencitos. Y los dos se unieron para tratar de dilucidar la estructura de doble hélice. Una de las veces fueron al laboratorio de Wilkins, y Wilkins no se llevaba bien con Rosalind Franklin, y entonces le enseñó las imágenes de Rosalind Franklin sin el permiso de ella. Y entonces con esas imágenes, este par de muchachos, ¿verdad? Un poquito aventureros y un poquito zánganos también, ¿verdad? Porque aprovecharon la información y se encerraron en el laboratorio, en un laboratorio de Cambridge, a tratar de dilucidar la estructura de rayos X, perdón, la estructura del ADN. Y entonces ahí en ese laboratorio, el laboratorio Cavendish, lo que tenían era un montón de piezas que simulaban ser átomos para armar rompecabezas de moléculas, siguiendo las reglas estequiométricas, ¿verdad? O sea, siguiendo todas las proporciones que tienen las moléculas reales. Entonces lo que hacían ellos era encerrarse ahí y empezar a armar la molécula para que cumpliera con todos los requisitos y se pareciera a toda la información que ya estaba disponible. Y entonces ellos ya habían hecho esto y dilucidaron una estructura del ADN, pero que no les pegó, no era la acertada. Y continuaron, insistieron hasta que por fin dieron con la estructura que ahora conocemos, con todas las características que ahora conocemos. Y eso lo lograron ayer en 1953, se ganaron el premio Nobel por eso, y todo el artículo es el artículo que ustedes tienen pegado ahí. Es una paginita de la revista Nature, una paginita, pero esa paginita le valió el premio Nobel, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la doble hélice? Características de la doble hélice. Bueno, en primer lugar, la primera característica. Es bicatenaria, doctor. Es de doble cadena, sí. Bueno, esa es la primera. Es la primera característica. Doble cadena, son dos cadenas. Como les decía yo, en ese tiempo no se sabían si eran dos, si eran tres, si eran cuatro, si era uno, qué, cómo estaba el rollo con eso, ¿verdad? Entonces ellos dilucidaron que eran dos cadenas. Y además dilucidaron que eran dos cadenas extrógiras. ¿Qué significa cadenas de estrógiras? Significa que si nosotros hacemos un círculo en sentido de las agujas del reloj, porque desde mi punto de vista, este sentido es el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? ¿Cierto? El sentido de las agujas del reloj. Entonces, si nosotros hacemos esto y caminamos hacia enfrente, vamos a formar una espiral. Y entonces esa espiral va a ser dextrógira. Si nosotros avanzamos en el sentido opuesto, sería una espiral levógira, ¿verdad? Pero entonces va a ser una espiral dextrógira. Esa es la primera característica. La segunda característica, la tercera característica es que las bases nitrogenadas van hacia el interior de la molécula. Las bases nitrogenadas van hacia hasta el interior y los grupos fosfato
van hacia el exterior, formando una especie exterior, formando una especie de esqueleto, ¿verdad? Una columna dorsal de la molécula, los grupos fosfato hacia el exterior. Eso es importante porque el hecho de que sea una doble cadena y que los grupos fosfato vayan hacia afuera y las bases nitrogenadas hacia adentro le brinda estabilidad a esa doble cadena. Y eso se liga con la función principal que es la función del ADN, la función principal del ADN, que es contener información. Y como es contener información, entonces son cadenas sumamente largas, ¿verdad? Y ese hecho de que los fosfatos vayan hacia afuera y que estén las dos cadenas pegaditas, protege a la molécula de la destrucción y le brinda estabilidad. Al contrario de los ARN son más lábiles, ¿verdad? No es que los ARN no puedan formar dobles cadenas, sí pueden formar dobles cadenas, pero su función hace que sean de cadena única, pero no necesitan tanta estabilidad porque son fragmentos cortos generalmente y son lábiles, o sea, tienen que ser destruidos rápidamente. No es como el ADN, ¿no? Tiene que preservarse por mucho tiempo, ¿verdad? Intacto. Bueno, entonces las bases nitrogenadas hacia el interior y los fosfatos hacia el exterior. ¿Por qué los fosfatos hacia el exterior? Porque los fosfatos son polares y como son polares son hidrofílicos. Entonces se orientan hacia el exterior. Y fíjense que antes de eso hubo un modelo que lo propusieron los mismos Watson y Crick, en donde los fosfatos iban hacia el interior. Habían modelos con los fosfatos hacia el interior, pero eran muy complicados e inestables. Entonces no se descartó esa posibilidad, ¿verdad? La mayor estabilidad de la molécula es con los fosfatos hacia el exterior. Bueno, otra característica es que las bases nitrogenadas están unidas por enlaces, o sea, la base nitrogenada de una de las cadenas va a estar unida con la base nitrogenada de la otra cadena por medio de puentes de hidrógeno. Se le llama también enlaces débiles. Ustedes conocen ya los puentes de hidrógeno, ya lo han venido viendo, ¿cierto? Hay varios tipos de enlaces. Tenemos los enlaces covalentes, que son los más fuertes. Tenemos los enlaces iónicos, que son más o menos fuertes. Y los más débiles, entonces, son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Son enlaces débiles. Y ustedes lo han visto en las moléculas de agua, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, vamos a dibujar una molécula de agua acá. Recuerden ustedes que las moléculas de agua no están en línea recta, sino que están más o menos así, formando un ángulo con los hidrógenos acá y el oxígeno aquí en medio, ¿cierto? Entonces aquí un oxígeno, perdón, un hidrógeno, aquí el otro hidrógeno y aquí un oxígeno. Entonces, este hecho de que tenga un ángulo acá hace que la molécula sea un dipolo eléctrico. Que esta parte, o sea, como que si fuera una varita, y esta varita tiene este extremo cargado positivamente y el otro extremo negativamente. Entonces lo vamos a construir como una varita, que es un dipolo eléctrico, ¿verdad? Es un dipolo eléctrico. Con el polo positivo acá y el polo negativo acá. Entonces, cuando nosotros tenemos un montón de estas moléculas de agua, de H2O, se van a formar puentes de hidrógeno entre un dipolo eléctrico y otro dipolo eléctrico. Entonces, son enlaces que son débiles, que no es que tengan tanta energía, ¿verdad? No es que tengan tanta energía. Pero estos enlaces de poca energía, aunque son de poca energía, ya al agua, a todo el conjunto de, digamos, nosotros tenemos un recipiente de agua.
ya le da ciertas características físico-químicas que no las tendría de no ser por estos puentes que tenemos acá. Entonces esos puentes hacen que el agua sea, por ejemplo, el enfriador por naturaleza, es un buen enfriador. Enfriamos cosas con agua, ¿cierto? ¿Por qué las enfriamos con agua? Porque tiene un calor específico bien alto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos calor al agua, estos enlaces que tenemos acá absorben ese calor en separarse, ¿verdad? En separarse. Para separar estos enlaces necesitamos aplicar calor. Entonces absorbe ese calor en estos enlaces y le cuesta calentarse. Entonces tiene un calor específico bastante alto y también tiene una temperatura de ebullición bastante alta, ¿verdad? Y también un calor de ebullición bastante alto. O sea, el calor que tenemos que aplicar para que comience a hervir, entonces es bastante alto, porque se tiene que vencer este enlace para que las moléculas se volatilicen y salgan hacia el aire, ¿verdad? Entonces eso le da sus características al agua, fíjense bien. Y también da la tensión superficial. Los zancuditos pueden andar caminando en el agua por esta fuerza que se llama tensión superficial, ¿cierto? Y si nosotros nos caemos de un avión y pegamos en el agua, es como que pegáramos en el cemento, ¿verdad? Viajando a 150 kilómetros por hora. Entonces, esta tensión superficial le da también una resistencia, ¿verdad? Entonces, todas esas características la dan estos puentes de hidrógeno. Lo mismo a la molécula de ADN. Entonces, tenemos la molécula de ADN, vamos a dibujarla acá como una doble hélice, ¿verdad? Así. Y tenemos una de las hélices. Aquí tenemos la otra. Entonces, estas dos hélices están pegaditas las unas a las otras mediante puentes de hidrógeno. Y estos enlaces, estos puentes de hidrógeno son débiles. Por tanto, es fácil separar el ADN bicatenario, o sea, el ADN de doble cadena, es fácil separarlo en cadenas individuales. ¿Cómo podríamos separar el ADN en cadenas individuales? ¿Cómo creen ustedes que podemos separar en el laboratorio esos dos ADNs para que sean ADN monocatenario, de una sola cadena, separado? Ese proceso se llama desnaturalización. Así como cuando rompemos los puentes de hidrógeno en las proteínas y la proteína se pierde su forma, eso se llama desnaturalización. En el ADN, separar las dos cadenas es lo que llamamos desnaturalización. ¿Cómo harían ustedes en el laboratorio para desnaturalizar esta doble cadena de ADN? ¿Cómo harían aplicando calor. ustedes? ¿Qué le harían? Hacer de menor La temperatura temperatura. alta. Exactamente, aplicarle calor. Al aplicarle calor se comienzan a vencer estos enlaces hasta que las dos cadenas se separan. Hay otras formas, ¿verdad? Hay formas químicas también. Algunas sustancias jabonosas, ¿verdad? Que tienen como función también separar la doble cadena. Y in vivo, en los organismos vivos, muchos procesos requieren que se separen las dobles cadenas. Y entonces esa separación de las dos cadenas es hecha por unas enzimas que se llaman helicasas de hélices, ¿verdad? Esas son las enzimas que separan las dobles cadenas. Entonces en el laboratorio lo podemos hacer y también in vivo pasa, ¿verdad? Bueno, entonces, otra característica, vamos a continuar aquí con las características. Vamos con las 5. Recordemos que quienes se unen acá son las bases nitrogenadas, porque los fosfatos van hacia afuera, ¿cierto? Formando un esqueleto. Entonces en el centro se unen las bases nitrogenadas. Y una característica importante es que siempre una citosina en una de las cadenas se va a unir con una timina. Perdón, con una guanina. Una guanina. Con una guanina. O sea, C y G. C, si hay una C acá, entonces esa C se va a unir con una G de la otra cadena. Y esa unión va a ser mediante 3 puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Son 3 puentes de hidrógeno. Ay. Bueno,
y si tenemos una timina en una de las cadenas, entonces esa timina siempre se va a unir con una adenina de la otra cadena mediante dos puentes de hidrógeno. Dos puentes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces recordemos las reglas de Chargaff. Siempre la citosina está en la misma proporción que la guanina y siempre la timina está en la misma proporción que la adenina. ¿Y esto por qué va a ser? Porque siempre que tenemos en una de las cadenas una citosina, en la otra vamos a tener una guanina, y siempre que tenemos una timina en una de las cadenas, en la otra vamos a tener una adenina. Por lo tanto, van a estar en una proporción de 50% purinas y 50% pirimidinas. ¿Qué no se cumple en la doble cadena? No se cumple que la cantidad, esto no se cumple, que la cantidad de timinas sea igual a la cantidad de citosinas. Esto no. Siempre va a ser diferente, ¿cierto? No siempre, puede ser que por casualidad sean iguales. Pero la regla es que sean, o sea, es bien difícil que sean iguales, van a ser diferentes. Entonces, esto no se cumple. Ni tampoco, obviamente, se va a cumplir que la cantidad de guaninas sea igual que la cantidad de adeninas. Tampoco se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, la cantidad de G de guaninas más citosinas va a ser siempre diferente que la cantidad de adeninas y timinas, ¿verdad? O sea, esto va a ser siempre diferente que esto. Y en algunos organismos va a predominar la proporción de G más C y en otros organismos va a predominar la proporción de A más T. ¿De acuerdo? O sea, esto no se cumple. Entonces aquí pónganle ustedes, cuando escriban, pónganle esto no se va a cumplir, ¿verdad? La cantidad de G más C no va a ser, entonces pónganle aquí diferente. No sé cómo poner aquí el símbolo de diferencia, ¿verdad? Pero le ponen aquí un igual con un palito así cruzando. Póngale el Eso igual y significa póngale diferente. la pleca encima. Ajá, exactamente. Eso significa diferente, ¿verdad? Entonces aquí también le ponen una plequita, ¿verdad? T es diferente que C y G va a ser diferente que A. Esto sí se cumple. La citosina siempre va a estar en la misma proporción que la guanina, la timina siempre en la misma proporción que la adenina, pero esto no. G más C va a ser diferente que A más T. Entonces les decía, algunos organismos tienen una mayor proporción de esto y otros organismos tienen una mayor proporción de esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esas son reglas, ¿verdad? Son reglas. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de para qué nos sirve saber esto, de estas proporciones. Bien, el ADN se divide en dos, lo vamos a ver mejor cuando miremos genomas. El ADN se divide a grosso modo, ¿verdad? En dos tipos de secuencias. Las secuencias que son genes, que es el ADN codificante, y las secuencias que no son genes, el ADN no codificante. Son otra cosa, pero no son genes, no codifican para proteínas, ¿verdad? Y es más, la cantidad de ADN no codificante es mucho mayor que la cantidad de ADN codificante en nosotros los humanos y en organismos superiores. El ADN no codificante es la mayor parte. Los genes están regaditos ahí, son un poquito, un pequeño porcentaje del ADN. Lo demás es ADN no codificante. Antes se le llamaba ADN basura. Y luego se le han encontrado otros usos, pero no es codificante. No, el uso no es codificar para genes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso se ha visto en seres humanos y en organismos superiores, ¿verdad? Que los eucariotas multicelulares, o sea, los metazoarios, los multicelulares eucariotas. Pero en bacterias eso no es así. ¿Por qué? Porque la bacteria no tiene mitocondrias.
la bacteria es bien sencilla en comparación con los organismos eucariotas. Los procariotas son mucho más sencillos. Generalmente solo tienen un cromosoma y tienen el ADN necesario para codificar los genes que necesitan. Porque para replicar el ADN, para copiarlo y que se divida ese microorganismo en 2 microorganismos, se necesita mucha energía. Y las bacteritas no tienen la energía para hacer eso. Entonces, a ellos les conviene, por selección natural, han evolucionado un genoma que tiene lo que necesitan solamente para codificar genes. Casi todo su ADN es codificante, codifica para proteínas, porque la bacteria es bien sencilla. Entonces o tiene muy poco ADN no codificante, muy poco. La cuestión es la siguiente, en el ADN codificante, en los genes, la proporción de G más C es ligeramente mayor que la de A más T. Perdón, al revés. En los organismos como nosotros, en el ADN no codificante, predomina A más T. ¿De acuerdo? Predomina A más T. Y G más C está en una menor proporción. Mientras que en los genes, la proporción de G más C es ligeramente superior a la proporción de A más T en las porciones genéticas. Entonces, si nosotros tenemos 2 ADN, un ADN bacteriano y otro ADN de un metazoario, podríamos saber eventualmente cuál ADN es el de la bacteria y cuál es el del metazoario eucariota. ¿Cómo lo podríamos saber? Calentándolo. Entonces, en el ADN de uno, o sea, uno de los ADN se va a separar a una temperatura menor. Se va a hacer ADN monocatenario a una temperatura menor. ¿Cuál de los dos? ¿El humano o el bacteriano? ¿Cuál se va a separar antes, a una temperatura menor? El humano. ¿Por qué? Porque contesta. Porque tiene mucho ADN no codificante, ¿cierto? Y el ADN no codificante tiene proporcionalmente más A y T, adeninas y timinas. Y las adeninas y timinas solo están unidos por 2 puentes de hidrógeno. Entonces la energía que se necesita para separar ese ADN es menor. El ADN no codificante se separa antes, porque es menor la energía que se necesita. Mientras que el ADN que es todo codificante, como el de las bacterias, necesita más energía porque las citosinas y las guaninas están unidas mediante 3 puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a borrar acá. ¿No hay preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a borrar esto. Y vamos a seguir con las características. Vamos a volver a dibujar un poquito la molécula de ADN. Está ahí. Bueno, entonces, esta es otra de las características. La cadena tiene 2 surcos. 2 surcos. Un surco mayor, el surco mayor va a ser este. O sea, el canalito que forma la espiral, porque la espiral va a formar un canalito, ¿cierto? Entonces, en el centro de la molécula, aquí se forma un surco que se llama surco mayor. Y por afuera de la molécula, entre las 2 hélices, se va a formar un surco también, por afuera de la molécula, por acá. Y este se va a llamar surco menor. Y esa nomenclatura la usamos para saber dónde se unen ciertas proteínas que son reguladoras, porque el ADN, al ADN se unen muchas proteínas, ¿verdad? Que sirven para diferentes cosas, que tienen funciones estructurales y de regulación y otras cosas, ¿verdad? Para formar el cromosoma y para regular la transcripción de genes. Entonces hay muchas proteínas que se unen al ADN a diferentes secuencias del ADN. Entonces algunas se unen por el surco mayor y otras se unen por el surco menor. Pero entonces hay que saber eso, ¿verdad? Que tiene 2 surcos.
Y otra característica muy importante, ¿verdad? Es que la doble cadena es antiparalela. Antiparalela. ¿Qué significa antiparalela? Que si una de las cadenas tenemos en este extremo 5', ¿se acuerdan que una cadena, toda cadena de ADN o de ARN crece en sentido 5' a 3'? Entonces vamos a seguir aquí esta cadena, esta viene acá, y termina acá, en 3'. Entonces la otra cadena va a tener el sentido opuesto, de 5' a 3'. Y esta es la única forma en la que las bases nitrogenadas pueden encajar entre sí. Bueno, entonces hay varias cosas que observaron Watson y Crick. Watson y Crick observaron que siempre que había en una de las cadenas una purina, en la otra tenía que haber una pirimidina para que la molécula tuviera siempre la misma forma, porque la purina es más grande y la pirimidina es más chiquita. Entonces, si nosotros tenemos adenina en esta cadena y tenemos timina en la otra cadena, esa distancia que va a haber entre esos dos nucleótidos va a ser igual a que tengamos guanina en una de las cadenas y citosina en la otra cadena, ¿verdad? Entonces, siempre que en una cadena tenemos una purina, en la otra debemos tener una pirimidina para que ensamble bien. Y no solo eso, sino que esta cadena tiene que estar al revés de la otra cadena para que puedan ensamblar bien esos tres enlaces. Y todo eso fue lo que observaron Watson y Crick. Entonces procedieron a agarrar moleculitas que son moléculas de verdad de plástico. No moléculas de verdad, pero son simulaciones de plástico. Y empezaron a armar el rompecabezas con las distancias con la estequiometría entre las moléculas y toda la cosa, ¿verdad? Respetando distancias y respetando formas y estabilidad. Y con eso dieron, ¿verdad? O sea, así de esa manera dieron con la estructura de doble hélice. Y la única manera que podía encajar una hélice en la otra, formando una doble cadena, es que fueran antiparalelas. Que una estuviera opuesta a la otra, del sentido 5' a 3'. Y esas son las características de la doble cadena. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo clarito hasta acá? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta clase, que es un repasito de los ácidos nucleicos y las características de la doble hélice. A ver si se nos olvidó alguna característica del ADN. Yo creo que están todas, ¿verdad? Por lo menos las esenciales. Entonces esas son las características de la cadena de... bueno, solo nos faltó la cadena de ARN. En la cadena de ARN no se cumple que la adenina y la timina estén en la misma proporción. Ni se cumple que la citosina y la guanina estén en la misma proporción. ¿Por qué? Porque son de cadena sencilla, ¿verdad? Son de cadena sencilla. Y son de cadena sencilla, o sea, fíjense que las propiedades del ADN y del ARN no son tan diferentes. El ARN tiene la capacidad de formar dobles cadenas también. Entonces, en el ADN, esta cadena que tenemos acá, se dice que es complementaria con esta otra cadena que tenemos acá. Son dos cadenas complementarias. ¿Qué significa esto? Que siempre que hay una citosina acá, en la otra va a haber una guanina. Y siempre que hay una timina en esta de acá, en la otra va a haber una adenina. Entonces, nos basta, es suficiente con saber la secuencia de una de las cadenas y la otra se infiere. ¿Cierto? Si nosotros vamos a secuenciar una sola cadena y la otra ya se infiere automáticamente. Es complementaria. Las dos cadenas son complementarias. Entonces, ya dijimos que las propiedades del ARN son muy similares, pero no va a formar dobles cadenas porque su función no ha evolucionado para que forme dobles cadenas, porque no es un almacén grande de información como el ADN, ¿verdad? Entonces, esta doble cadena le da estabilidad a la molécula, evita que se rompa fácilmente, le brinda mucha estabilidad, aunque se puede separar fácilmente con temperatura. Cuando nosotros estamos hablando de una cadena de ADN grande, ¿verdad? Es bien difícil separar esas dos cadenas así por así. Siempre están juntitas. Siempre que nosotros tenemos
dos cadenas que son complementarias y las ponemos juntas, se van a buscar rápidamente y van a formar ADN de doble cadena rápidamente. Es más, si nosotros tenemos un ARN y ese ARN, esa cadena de ARN es complementaria a un ADN, adivinen qué va a pasar. Se van a pegar. Si nosotros las ponemos juntas, se van a pegar y van a formar dobles cadenas. Si un ARN es complementario a otro ARN, van a formar dobles cadenas de ARN también. Entonces podemos formar cadenas que son híbridas, un ADN y un ARN complementario. Y tenemos una doble cadena híbrida. Y de hecho eso se utiliza en los laboratorios y tiene mucha utilidad para buscar genes y para buscar secuencias en una especie. Y eso se llama hibridación, ¿verdad? Entonces no es que los ARNs no puedan, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista químico, formar dobles cadenas. Sí pueden, pero no lo hacen porque no es su función. Los ARN son generalmente cortitos, mientras que los ADN son muy largos, son almacenes de información. ¿De acuerdo? Entonces los ARNs también pueden hacer eso, pero no lo hacen porque no es su función. Ellos han evolucionado para cumplir otra función. Pero una pregunta, ¿qué Dígame. tendría que pasar para que un ARN formara dobles enlaces? Mire, por ejemplo, eso se puede hacer en el laboratorio. Por ejemplo, ustedes pueden fabricar una secuencia de ARN que sea complementaria de un ADN, ¿verdad? Vaya, les voy a decir algunos usos de esto. Imagínense que ustedes descubren una secuencia de ADN en el ratón que tiene que ver con alguna enfermedad. Como nosotros nos parecemos mucho al ratón, ¿verdad? Nos parecemos mucho en nuestro ADN. Entonces nosotros queremos buscar, y digamos que tenemos ese modelo de ratón de esa enfermedad, que ese ratón le da una enfermedad determinada con determinados signos y síntomas, y esa enfermedad le da porque tiene una alteración en su ADN, en alguno de los genes, ¿verdad? Y ustedes ya saben qué gen es y qué mutación, qué cambio en esa secuencia de ADN causó esa enfermedad. Entonces ustedes quieren encontrar ese mismo gen en el ser humano, a ver si lo tiene el ser humano, ¿verdad? Porque probablemente, si se muta, también va a originar algo similar al del ratón. Entonces ustedes fabrican un ARN, le ponen una lamparita en la punta a ese ARN, que esa lamparita es una tinción, es un fluorocromo, una molécula de un fluorocromo que emite luz cuando ustedes la alumbran con luz ultravioleta. Y entonces hacen un montón de moleculitas de esas, ¿verdad? Y van luego a ver si se pega en el ADN humano, de alguna manera. Si se pega, quiere decir que la secuencia está ahí. Es complementario a esa secuencia de ratón, ¿cierto? Entonces, para buscar secuencias en humanos, secuencias que corresponden al ratón en humanos, eso se llama hibridación, ¿verdad? Y para eso se usa. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, si hablamos in vivo, si existe algún proceso in vivo donde se formen dobles hélices de ARN, sí también, ¿verdad? Sí también. Entonces, se ha visto que una forma de silenciar un gen es, por ejemplo, creando secuencias de ARN complementarios al ARN mensajero producido por ese gen. Entonces, ese ARN complementario va a formar dobles cadenas y lo va a silenciar, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. O sea, sí hay ejemplos en donde los ARN forman doble cadena, pero no es su función principal. Tienen otras funciones. Esas funciones no requieren que sean de doble cadena, por lo tanto no evolucionaron para ser de doble cadena. Y el ADN sí evolucionó para ser doble cadena, pero no es que no puedan hacerlo, ¿verdad? Sí lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, déjenme cerrar esto. Vamos a ver, stop share. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguna pregunta sobre los ácidos nucleicos, las características de la doble hélice? No, doctor, todo claro como el agua hecha. Todo claro. Bueno, este es como un repaso de bioquímica y es lo básico, ¿verdad? Que deben saber del ADN, de la doble cadena. Estudienlo bien. Y les voy a subir el video ahí a la plataforma, ¿verdad? Y se lo voy a compartir. Perfecto. Y nos Gracias. vemos
Ah, les voy a pegar unos artículos también, ¿verdad? Un artículo para que vayan estudiando lo que es de una de las clases. Ok. Entonces nos vemos el lunes. Voy a parar la Gracias, doctor. grabación. Feliz fin de semana.